personaje que se ha destacado aquí en Honduras porque ha presentado precisamente ayer, martes 8 de marzo, dio la inauguración, dio a demostrar su libro Historia del Cine de Honduras. Él es David Inchausquez. Un placer tenerlo acá. Bueno, encantado de estar acá contigo también. Él es profesor de la Universidad Xavier, Ohio, que pasó 4 años observando las películas y estudiando a fondo todo lo relacionado con ellas. Y aquí estamos viendo el resultado de toda esta investigación. Pero también la pregunta inicial, ¿cómo llegaste aquí a Honduras? ¿Cómo lograste generar contactos? Bueno, de hecho al principio conocí Honduras por Teatro La Fragua, ¿no? Que es un teatro en el Progreso, Honduras. Es un teatro histórico, uno de los teatros con más historia en Honduras. Y así conocí el contexto cultural, ¿no? Del país. Y estando ahí en La Fragua conocí al director, el padre Jack Warner, ¿no? Y él me dijo, tú David, si tú quieres estudiar lo que es La Fragua, tienes que entender el contexto artístico. Entonces me sugirió la obra de Hispano Durón, ¿no? Anita, la cazadora de insectos, ¿no? Y me enamoré de esa película en particular por sus aspectos sociales, cómo se presenta la sociedad hondureña a través de esa película. Luego también vi la película de Katia Lara, un documental que se llama ¿Quién dijo miedo?, sobre el golpe de Estado de 2009. Y así también aprendí bastante y ahí entró también la intriga, ¿no? Que quería estudiar más y escribí mi tesis de máster sobre esas obras, ¿no? De Hispano Durón, y luego más adelante incluí también a Katia Lara en el libro de cine. Entonces, el libro, la historia del cine, no es el primer libro, sería el segundo libro que has realizado. Sí, entonces se nota que a mí me encanta Honduras, me encanta estudiar su contexto cultural. Entonces sí, he escrito 2 libros. El primer libro se llama La Fragua, el teatro jesuita de Centroamérica, ¿no? Y ahí analiza la historia, el estilo, la teoría, biografías de los actores, de los directores, y luego analizo las obras más importantes de la historia de ese teatro hasta el momento presente. Este libro se publicó en 2019 y luego tenemos este segundo libro que se lanzó ayer, pues con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2022, pues. ¿Cómo hiciste para recopilar tanta información? ¿Lo hiciste desde Estados Unidos o tuviste que venir acá a Honduras? Sí, he tenido que venir porque es lo triste un poco de la historia del cine centroamericano, como se presenta muy bien en otro libro, La Pantalla Rota, que narra la historia del cine en Centroamérica, que no se conoce muy bien. No se estudia internacionalmente. De hecho, hay libros sobre el cine latinoamericano y ni hay ninguna palabra, ¿no?, sobre el cine centroamericano, ni mucho menos el cine hondureño. Entonces yo vi ese hueco, podemos decir, en el campo del cine centroamericano, en particular el cine hondureño, y pues este estudio se debe a una colaboración con la Cinemateca Nacional Universitaria Enrique Ponce Garay, ¿no? Que ahí con su director, don René Pauc, que también es documentalista, es uno de los grandes cineastas de la historia de Honduras, también un tipo muy amable, muy gentil, francés. Él pues me ayudó bastante con su equipo a encontrar mi material para poder escribir este libro, porque ahí en la Cinemateca se preserva la historia cinematográfica del país. Pero para acceder a esta información, ¿es una información restringida o cómo es? ¿O qué tan difícil es
encontrar esta información tan antigua? Ajá. Bueno, yo creo que ahí son muy simpáticos en la Cinemateca, la verdad. Entonces yo no venía, no, yo gringuito, no, ahí quería estudiar el cine hondureño. Entonces les interesó bastante esa tesis que había escrito, ¿verdad? Pero creo que cualquier investigador, no, cineasta, estudiante, quiero animar un poco al pueblo hondureño a ir a conocer la Cinemateca, ¿no? Ahora, ¿Verdad? una vez que ya hiciste este estudio, ¿cómo has visto la evolución del cine acá en Honduras? Bueno, sí, ha cambiado. ¿O lo has visto demasiado lento en comparación a otros países? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí podemos decir que en Honduras el cine, por lo menos de ficción, inició muy tarde, ¿no? Cuando se compara con otros países centroamericanos incluso, ¿no? Con la obra de Sami Kafati, mi amigo Ángel, luego No hay tierra sin dueños, son obras muy tardes en la historia del cine latinoamericano. Pero luego, la historia más reciente del cine nacional ha cambiado bastante, la verdad, porque ahora hay muchísimas producciones, ¿no?, de cine. Un poco menos estos años por la pandemia, pero sí ha habido un creciente interés y también creciente cantidad de producciones aquí en Honduras. ¿Todas estas producciones las has observado detalladamente? Por ejemplo, la de Sami Kafati, que... Bueno, sí, detalladamente. De hecho, sí tengo, podemos decir, cuadernos, ¿no?, de apuntes que me meto en mi cine personal, que es mi cuarto, o me meto en mi cine personal, mi despacho en la universidad, y ahí en la pantalla aparece y tomo mis apuntes, ¿no? A veces ha sido un poco difícil encontrar las películas hondureñas, ¿no? Entonces he tenido que ponerme en contacto con los mismos directores, ¿no? Porque en las plataformas comunes, ¿no?, de Netflix, por ejemplo, ha habido producciones hondureñas, pero por lo general no se encuentran ahí. Entonces yo escribo personalmente a los directores y por lo general... Para conseguirlo. Ajá, sí. Y también que la falta de apoyo, porque hay una gran compilación de largometrajes, cortometrajes, documentales, trabajos de personas que han hecho y que lo han dejado tal vez ahí en el abandono y que son muy buenos trabajos. Pues precisamente, ¿no? De hecho, la importancia de la Cinemateca también, la importancia de esas plataformas pequeñas, nacionales o centroamericanas, que existen también para proyectar el cine nacional. Porque creo que como presento un poco en el libro, el cine hondureño existe, pero es que no se ha estudiado mucho, ¿no? Ha habido investigaciones importantes. Por ejemplo, existe ya un libro, el primer libro que yo conozco del cine hondureño, que es un libro sobre Sami Kafati, ¿no? Es el pionero, el grande, podemos decir que es el protagonista de la edad de oro del cine hondureño. Hay ya todo un libro de la UNA que se publicó, es una colección de ensayos sobre ese gran director, ¿no?, de Mi amigo Ángel y No hay tierra sin dueño. Entonces sí, como tú dices, es que hay producción, pero ¿en dónde?, ¿no? Entonces creo que también la importancia de los cines hondureños y también animar que aquí tenemos un público nacional, ¿no?, respalda, ¿no?, su cine, ¿no?, que hay grandes directores acá, ¿no?, que se presentan en el libro. Entonces, ¿por qué no patrocinar también el cine hondureño? Ir a los cines, también exigir a los cines a presentar obras nacionales. También sobre tu libro, ahí tuve la oportunidad de leer ahí fragmentos. El cine es un acto político. Sí. ¿A qué se refiere en esa parte en específico? Bueno, sí, pues el libro es un análisis del cine hondureño a partir de la identidad nacional y la política. Entonces yo presento
la ideología política detrás de cada película. Y argumento al final, ¿no?, en la conclusión, el epílogo del libro, de que hay 3 tipos de cine al respecto. Que hay cine que respalda el centro de poder, tanto político como cultural. Hay cine que critica el centro de poder, pero lo critica a partir de una moral personal. Y luego hay el cine que podemos llamarlo más revolucionario, que critica las estructuras económicas, políticas, internacionales, etcétera, en el país, y con cierto fin, con el fin de un cambio radical, ¿no?, en el país. Este libro se refiere en sí, según lo que comprendí, es un libro de crítica. Ajá, sí, pues así es. Es un libro de análisis, es un libro académico que presenta la historia, pero no solamente la historia, sobre todo presenta el arte de cine. Es decir, me meto en los detalles, en los elementos formales, análisis de composición, análisis de utilería, análisis de actuación, etcétera. Y así revelo cómo los cineastas expresan posturas políticas y posturas respecto a qué es ser hondureño a través de esos elementos formales. También dentro del libro hay una pregunta y que me gustaría que usted lo expresara, y es qué mensajes sociales se comunican a través del medio cinematográfico y cómo se abordan. Bueno, puedo entrar en esa pregunta por vía de la cultura indígena y la cultura garífuna, por ejemplo. Don René Pauc, por ejemplo, cineasta inmenso, que él ha querido rescatar y proyectar esas culturas marginadas, ¿no?, en la vida del pueblo hondureño, ¿verdad? Entonces hay documentales muy interesantes sobre la cultura garífuna, hay documentales muy importantes sobre el pueblo lenca. Pero, por ejemplo, te ofrezco un pequeño ejemplo de un análisis político. Uno puede presentar al pueblo indígena en este país como algo del pasado o una lucha en el momento presente, ¿verdad? Entonces, el director hace una decisión, toma una decisión. Voy a hablar de la lucha política del pueblo indígena, de sus exigencias, podemos decir, o voy a presentar la cultura indígena como si fuera un artefacto del pasado. ¿El libro lleva alguna estructura en específico? Sí, pues se divide en 3 partes, ¿no? La primera parte del libro es la Edad de Oro, ¿no? Se llama El cine hondureño y los grandes movimientos artísticos. Analizo Sami Kafati a partir del expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y el cine épico. Entonces, esas perspectivas. Luego, tenemos también el documental y la historia, ¿no? Analizo esos documentales sobre la cultura indígena, por ejemplo, también ¿Quién dijo miedo? Hay todo un capítulo sobre ¿Quién dijo miedo? De Katia Lara, y analizo un poco el conflicto, ¿no?, entre las 2 posturas políticas que se presentan ahí. Luego tenemos el cine comercial en la última parte, ¿verdad? Ahí presento, por ejemplo, Carlos Membreño, Café con sabor a mi tierra, ¿no? Una película muy querida, muy reciente del pueblo hondureño. No, también analizo una loca Navidad catracha, un loco verano catracho. Entonces todo eso se presenta ahí porque ahí también hay mensajes acerca de qué es ser hondureño. Por ejemplo, en un loco verano catracho, esa familia conoce la cultura garífuna, conoce la costa. Entonces hay también un análisis religioso también en esas películas. Y termino
con uno de mis directores favoritos, que es Enrique Medrano, ¿no? Que es un director joven, ha ganado varios premios interesantes, se formó en Cuba y también tiene dos cortos muy interesantes. Uno se llama Mortal, sobre un vampiro cuya hija muere, ¿no? Y él ya no quiere vivir porque quiere estar con su hija muerta, ¿no? Entonces intenta suicidarse para poder estar en el más allá con su hija. Muy interesante esa película, ¿verdad? Ahora bien, de todos estos diferentes estilos que se ha hecho como la prueba de a ver si le gusta al público, ¿cuál es el estilo de cine que le ha gustado, hablando del cine hondureño, en tanto en comedia, drama, acción, no sé, ¿cuál es el estilo que más le gustó? Bueno, pues... ¿Le entendió al chiste? Es un poco difícil, ¿no? Opinar al respecto, porque todo me encanta y como académico no trato de mantener cierta independencia. Pero no voy a evitar tu pregunta, porque creo que yo personalmente quiero comprometerme académicamente también, porque creo que la lucha del pueblo hondureño es muy importante, su lucha social, su liberación social. Entonces, en particular, a mí me encanta el cine hondureño que aborda los problemas del país, la corrupción, la pobreza, la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, tenemos la película de Katia Lara sobre Berta Cáceres, ¿no? Berta vive. También hay una película de Katia Lara sobre Margarita Murillo. Entonces, esas películas son muy importantes porque a través de esas películas la verdad no se esconde, ¿no? Destacan la realidad de un país, pero de una manera artística. Eso es. Y que muchas personas tal vez no desconocen de todos los acontecimientos. Sí. Es contar una historia en imagen. Eso es, pues precisamente. También puedo decir que ha habido mucho crecimiento técnico en el cine hondureño. Por ejemplo, si tú comparas el cine de principiante, por ejemplo, de Matthew Kodat, Amor y Frijoles, ¿no? Que es muy buena producción, muy interesante como fenómeno cultural. Entonces abordar esos temas interesantes como el adulterio, la religión, el pueblo, la vida del pueblo, la vida urbana aquí en la capital. Pero hay que reconocer que si uno compara esa película con su segunda película, ¿Quién paga la cuenta?, vemos un desarrollo técnico ahí, ¿no? Igual con Carlos Membreño, Una loca Navidad Catracha, no se puede comparar con Café con sabor a mi tierra. Ha habido un crecimiento y eso tenemos que celebrar ese crecimiento y reconocerlo. Es parte de la evolución que hemos tenido en algo que no se tenía la experiencia. Sí, creo que cada vez más los cineastas hondureños se forman, ¿no? Hay cada vez más escuelas, ¿no?, de cine, programas de formación cinematográfica, pero sigue siendo la verdad de que muchos cineastas hondureños tienen que ir a Cuba, por ejemplo, a Estados Unidos, a México o a Argentina para formarse, pero creo que con la ley de cine y posibles reformas a la ley de cine, puede haber más crecimiento a nivel de formación local. Exactamente, y es lo que necesita porque es un área que aún no se ha explotado al 100% y las personas que están luchando, porque es una lucha constante por crear, hacer también la aceptación, porque muchas personas no aceptan tal vez las películas que se realizan y en vez de dar una crítica constructiva, es una crítica que destruye a la persona. Sí. Y eso ha pasado con muchas películas, que es una de las críticas cuando uno sale y escucha y es sorprendente, debemos de apoyar aún más, esto es el inicio de algo, esto es un futuro
o sea, va a mejorar. Recordemos que aquí no hay una industria del cine como tal, como en otros países. Entonces no podemos hacer esa comparación ni siquiera con el cine mexicano o con Costa Rica, o sea, y eso que somos países centroamericanos. Pues sí, tienes toda la razón. Hay que reconocer la etapa en la cual está el cine hondureño. Ajá, ahora, en este momento, ¿en qué etapa está? Bueno, los directores me han dicho que está entre pañales, ¿no? Entonces vemos el principio. A su criterio, ¿cómo lo ve? Bueno, creo que la persona, el director que me dijo eso, tiene razón, ¿no? Hay que reconocer que hay obras grandes, ¿no? Cafati, Katia Lara, Durón, Membreño, no, hay directores grandes acá, pero también hace falta un poco de desarrollo. Pero en cuanto a la crítica, quiero volver a ese punto, porque, por ejemplo, vemos una película como Morazán, ¿no? De Hispano Durón, que recibió críticas muy fuertes, ¿no? En la prensa, ¿no? En contra de la película. Por ejemplo, una crítica de que no presenta un Morazán feminista. Y digo, pues Morazán era de su época, no era un hombre feminista como un feminista del siglo XXI, ¿no? También que vivimos en una nación que se destaca por ser un pueblo machista. Sí, y eso es. Entonces hay que decir la verdad, ¿no? Expresar la realidad, no blanquear la realidad. Y creo que es lo bueno que hace Hispano Durón, que uno puede presentar y evitar y blanquear la figura de Francisco Morazán, pero él no lo hace. No presenta un Morazán humano y también podemos mirar esa película y a partir de esa película entablar una conversación acerca del patriarcado que existe en el país como existe en todo el mundo. Ahora, ¿qué tal? Ayer fue la presentación. Sí. ¿Cómo le fue en este evento del libro? ¡Qué emoción, qué emoción! En particular, ver ahí la presencia de muchos directores, ¿no? Los directores que a través de sus obras he aprendido a amar a esos directores, ¿verdad? No, uno estudia su arte y es entrar en la mente, en el corazón de esa persona. Entonces, contamos ayer con la presencia de Hispano Durón, contamos con la presencia de Javier Suazo Mejía, ¿no? De Toque de Queda, también Enrique Medrano, de esa película Mortal, cortometraje. Entonces, eso me dio mucha emoción. Más la vicerrectora, que estuvo también presente y que habló con mucha belleza, mucha franqueza también respecto a la importancia de ese libro en ese momento. Contamos con la participación de René Pauk, ¿no? Que presentó un poco el libro, y también Hispano Durón, que él escribió el prólogo y también presentó el libro. Entonces, qué emoción, qué día, qué alegría, y en un lugar magnífico, ¿no? Un sitio maravilloso que es el Paraninfo Universitario, un espacio realmente mágico. Ahora, aquí culmina esta parte del libro, la historia del cine. ¿Viene algo más? Pues sí, hay que escribir una segunda edición, porque el cine sigue en evolución. Entonces, eso hay que hacerlo. También, como te conté, estoy a punto de mudarme a Francia. Entonces, para mí es la próxima etapa interesante de mi vida. Pero en cuanto al libro, creo que hay que difundir el libro, ¿no? Y por eso lo bueno, que el libro existe en forma digital. Cualquier persona, ¿no? que esté mirando este programa en este momento puede ir a su Google y poner ahí el cine hondureño, arte, identidad y política, y uno puede descargar el texto digital y meterse a leerlo. De manera gratuita, para que sepan de que no tiene ningún tipo de costo. Así es. Y creo que es lo importante de esto, ¿no? Es decir, bueno, yo soy jesuita en formación, entonces cura en formación, como han visto en las fotos. No tengo voto a la pobreza, no quiero ganar nada de este libro, no me importa,
La Cinemateca no quiere ganar nada de este libro, la UNA no quiere ganar nada de este libro. Es un libro de amor al pueblo hondureño, es un libro estudiado, académico. Ha habido revisión en pares, no es una broma, no es un chiste, ¿no? Porque a veces la gente piensa, ay, es gratis, entonces, bueno, ¿qué calidad tiene? Es un libro de calidad, pero también se dedica al pueblo hondureño y por eso es completamente gratis. Un libro que consta de 400 páginas. Sí, 455 páginas, si no me equivoco, entonces es un tomo. Es un tomo completo y también que aparte es un libro académico. Sí. Para las personas que, por lo menos para las que estudian producción, para los que estudian cine, comunicación social, se lleva a la clase de cine. Y de cine se muestran los inicios del cine aquí en Honduras, pero no hay mucha información. Lo digo a mi punto de vista porque sí me tocó en su momento en la universidad investigar y la investigación que realicé en esa época y los documentos que había en internet eran escasos, eran muy pocos. Relación aquí en Honduras, pero en el cine, hablando del mundo, había bastante, pero precisamente en el cine hondureño costaba saber, a menos que uno acudiera con una persona que estuviese en este mundo. En el caso de Javier Suazo, que es una persona que ha estado en el mundo del cine, del teatro, es escritor, redactor, revisa guiones, es de todo un poco. Gran personaje, sí. Ha sido un placer tenerlo acá en la revista y también cómo lo podemos seguir a través de las redes sociales y también del el libro de teatro, para que los dos libros se pueden descargar. Ok, sí. Entonces yo tengo una página pública en Facebook, ¿no? David Inchauskas SJ. Entonces ahí me pueden seguir en las redes sociales por Facebook. También el libro de cine hondureño, ahí está en Google. También uno puede encontrar mi libro, La Fragua, el Teatro Jesuita de Centroamérica también, no solo escribirlo ahí en Google y va a salir. Y también tengo un podcast, ¿no? Entonces en mi podcast abordo temas de la teología de la liberación y otros temas sociales que tienen que ver con la sociedad latinoamericana. Ha sido un placer tenerte aquí en la revista, en esta entrevista y saber un poco más de este libro y que también esperamos que regreses muy pronto aquí a Honduras con muy buenas noticias. Muy bien, pues gracias por la bienvenida. Esto ha sido Conozcamos a. Vamos a una pausa comercial.